Imagínate estar luchando contra el cáncer, vendiendo pinturas en la calle para pagar tu tratamiento, y que, de la nada, una leyenda de Hollywood cambie tu vida para siempre. Esto le pasó a Sophie, una joven artista cuya historia inspiró a todo un país. Cuando Clint Eastwood pasó por un abarrotado puesto de arte en la acera de la ciudad, la mayoría de las personas no se dio cuenta de su presencia, simplemente parecía ser otro transeúnte, otro rostro más en la multitud. Sin embargo, cuando se detuvo, tomó una pintura y escuchó en silencio a la joven que estaba frente al puesto, todo cambió. Ella no era simplemente una artista más. Sophie Carter luchaba por algo más grande que el reconocimiento, pintaba para salvar su vida. Lo que sucedió a continuación se convirtió en un instante inolvidable, porque, al estilo de Clint Eastwood, no solo compró una pintura, sino que transformó su futuro de manera definitiva. Era una habitación fría y desolada, con luces fluorescentes que emitían un suave zumbido desde el techo, proyectando una luz pálida sobre las paredes blancas. El aire estaba impregnado con un aroma antiséptico, mezclado con el débil pitido de los monitores en la habitación de al lado. Sophie Carter se encontraba sentada en la cama del hospital, el papel crujiente de la sábana bajo sus manos fuertemente apretadas en su regazo. Frente a ella, el doctor Patel ajustó sus gafas, mostrando una expresión cuidadosamente neutral. Sophie ya sabía lo que venía, había escuchado ese tono antes, suave y calculado, el mismo que los médicos usaban cuando iban a dar malas noticias. El tratamiento está funcionando, dijo él, con un leve destello de esperanza en su voz. Pero necesitarás al menos 2 rondas más de quimioterapia. Sophie apenas reaccionó. Ya estaba acostumbrada a esta rutina, el dolor, la enfermedad y el agotamiento se habían convertido en parte de su vida. Lo que no esperaba era lo que él dijo a continuación. Entiendo que tu familia está teniendo dificultades con los costos. Lamentablemente, sin cobertura de seguro, los gastos de bolsillo para la siguiente ronda serán. Dudó un momento antes de suspirar. Considerables. Su madre dejó escapar un suspiro tembloroso a su lado. Sophie no necesitaba mirarla para saber que estaba conteniendo las lágrimas. Las facturas médicas ya los habían dejado sin recursos, sus ahorros se habían agotado, y la última ronda de tratamientos los había llevado al límite. Ahora, esto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo invadió el pecho de Sophie, no por su posible muerte, sino por ver a sus padres perderlo todo en su intento de salvarla. El trayecto a casa fue en silencio. Su madre sujetaba el volante con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. La voz de su padre sonó ronca cuando le dijo que todo estaría bien, pero Sophie pudo escuchar la mentira en sus palabras. Esa noche, acostada en la cama, miró al techo con el corazón acelerado, negándose a ser una carga. No permitiría que sus padres se hundieran en deudas por su culpa. Fue entonces cuando lo entendió. El arte siempre había sido su refugio, su pasión. Si lograba crear algo que realmente tuviera valor, algo que la gente quisiera comprar, tal vez podría luchar a su manera. Al amanecer, Sophie ya había tomado una decisión. No iba a esperar un milagro, iba a crearlo. El primer trazo de pintura siempre le parecía magia. El pincel se deslizaba sobre el lienzo, dejando suaves tonos azules y audaces pinceladas de naranja, los colores fusionándose para formar algo nuevo, algo vivo. Sophie estaba sentada en un taburete plegable con su puesto de arte instalado en una concurrida calle del centro de la ciudad. La pequeña mesa de madera frente a ella estaba cubierta con lienzos organizados con esmero, cada uno representando un pedazo de su alma. Su madre la había ayudado a montar el puesto esa mañana, pero el resto dependía de Sophie. Después de todo, había sido su idea. Pasó la última semana dedicando cada gota de su energía a las pinturas, consciente de que esto ya no se trataba solo de arte, sino de supervivencia. Si lograba venderlo. Si las personas encontraban valor en su trabajo, tal vez, solo tal vez, podría costear el tratamiento que necesitaba para seguir con vida. Pero la esperanza era algo frágil.
Los transeúntes pasaban de largo, algunos lanzando una mirada fugaz, otros sin siquiera notarla. Una mujer vestida con un blazer azul marino se detuvo por un instante, admiró uno de los lienzos y luego negó con la cabeza antes de continuar su camino. Un hombre con gafas de sol y traje a la medida se tomó el tiempo suficiente para leer el pequeño cartel escrito a mano frente a su puesto, arte original, recaudando fondos para mi tratamiento contra el cáncer. Su boca se apretó en una línea tensa, luego simplemente se dio la vuelta y siguió andando. Sofía exhaló lentamente, aferrándose al borde de la mesa para mantenerse firme. El calor de la tarde se hacía insoportable, envolviéndola en una sensación de mareo. Habían pasado horas y aún no había vendido ni una sola pieza. Tomó su botella de agua con manos temblorosas y dio un sorbo. La fatiga le carcomía los huesos, un recordatorio cruel de la batalla que estaba librando, no solo contra el mundo, sino contra su propio cuerpo. Rendirse no era una opción. Se obligó a sonreír cuando una pareja de ancianos se acercó. Los ojos de la mujer brillaban con curiosidad mientras deslizaba suavemente los dedos por el borde de un lienzo. «Son hermosos», susurró. Era una pieza en la que Sofía había puesto su alma, un cielo desértico en tonos profundos de morado, con destellos dorados. «¿Cuánto cuesta este?», preguntó la mujer. Sofía tragó saliva. 80, la mujer miró a su esposo, quien asintió con la cabeza. «Nos lo llevamos». Por un instante, Sofía no se movió. Había ensayado ese momento en su mente una y otra vez, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía paralizada. Finalmente, cuando la mujer le extendió el dinero, algo dentro de ella se quebró. Su primera venta. Su primera victoria. Se aferró a ese sentimiento mientras envolvía la pintura en una bolsa de papel. La pareja se alejó, dejándola con $80 en la mano y un renovado sentido de propósito. Tal vez solo era una chica vendiendo arte en una esquina, pero estaba luchando. Y no había terminado aún. La ciudad bullía de vida. Músicos callejeros rasgueaban guitarras en las esquinas, sus melodías fundiéndose con el murmullo del tráfico. Turistas deambulaban sacando fotos de los murales pintados en los viejos edificios de ladrillo. Hombres de negocios, con los ojos pegados a sus teléfonos, pasaban sin siquiera mirarla. Sofía permanecía en su pequeño puesto, las manos descansando sobre sus rodillas, observando el mundo moverse a su alrededor. Era curioso, rodeada de tanta gente y, aún así, sintiéndose invisible. Hasta ahora, solo había vendido una pintura. Cada vez que alguien dirigía la mirada en su dirección, la esperanza resurgía en su pecho. Tal vez esta vez. Tal vez esta persona se detendría, admiraría su trabajo y la vería no como una chica pidiendo caridad, sino como una artista. Pero la mayoría no lo hacía. Algunos aminoraban el paso, observaban los lienzos por un momento y luego seguían caminando. Otros ni siquiera la notaban. Y luego estaban los que sí se detenían, pero solo para ofrecerle lástima, no apoyo. Una mujer de mediana edad, vestida con un vestido floral, suspiró al leer el letrero de Sofía. «Ay, cariño», murmuró con voz llena de compasión. «Ojalá pudiera ayudar, pero simplemente no tengo el dinero». Sofía le sonrió con cortesía. «Está bien, gracias por detenerse». La mujer se quedó un momento más, su mirada pesada. «Pobrecita, debe ser tan valiente». «Valiente». Otra vez esa palabra. La había escuchado tantas veces desde su diagnóstico, pero nunca le pareció la correcta. No se sentía valiente. Estaba desesperada. Estaba cansada. Aún así, asintió y permitió que la mujer le ofreciera sus palabras amables antes de verla alejarse, como todos los demás. Poco después, apareció otro tipo de cliente. Un hombre con chaqueta de cuero y gafas de sol sobre la cabeza se acercó a su puesto con aire despreocupado. Miró sus pinturas por un momento antes de soltar una risa baja y burlona. «Nadie compra arte real hoy en día, niña», murmuró. «Deberías intentar vender impresiones o,
no sé, hacer comisiones en TikTok. Las manos de Sophie se cerraron en puños. Se mordió la respuesta afilada que tenía en la punta de la lengua, tragándose la ira que ardía en su garganta. Ya había lidiado con personas así antes. Gente que no entendía, que pensaba que los sueños no valían la pena perseguirse. No necesito tu consejo, dijo simplemente. Solo necesito luchar. El hombre resopló, pero no discutió. Se alejó, perdiéndose entre la multitud. Sophie exhaló lentamente. No iba a dejar que la frustración ganara. Porque en algún lugar de esta ciudad, tal vez hoy, tal vez mañana, alguien la vería. Y eso lo cambiaría todo. Para el cuarto día, Sophie estaba agotada. Su cuerpo dolía de estar sentada en el duro taburete de metal, sus músculos debilitados por la quimioterapia. El calor del verano se aferraba a su piel, haciéndola sentir mareada. Había vendido 3 pinturas en total. No era suficiente. Ni siquiera cerca. Trató de mantenerse optimista, pero el peso de la realidad comenzaba a filtrarse. Tal vez el hombre de la chaqueta de cuero tenía razón. Tal vez a nadie le importaba. Y entonces, de la nada, alguien se detuvo. No un cliente cualquiera. Una periodista. Era joven, quizás de 20 y tantos, con una libreta en la mano y una credencial prendida a su bolso. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta suelta y sus ojos se iluminaron al ver el puesto de Sophie. Esto es hermoso, dijo, señalando un lienzo de un paisaje urbano al anochecer. ¿Tú pintaste todo esto? Sophie parpadeó, asintiendo lentamente. Sí. La periodista sonrió, sacando su teléfono. Dirijo un pequeño blog de arte en línea. Me encanta descubrir talento oculto en la ciudad. ¿Te importa si tomo algunas fotos? Sophie dudó. ¿De verdad? De verdad. Durante los siguientes minutos, la mujer capturó imágenes de las pinturas, de Sophie sentada en su puesto, del pequeño letrero escrito a mano que explicaba su historia. Y luego hizo la pregunta que Sophie no esperaba. ¿Cuál es tu historia? Así que Sophie se la contó. Las visitas al hospital. Las facturas médicas acumulándose. Cómo se negaba a dejar que sus padres se enfrentaran esto solos. La periodista asintió, pensativa, anotando en la esquina de su libreta. La gente debería escuchar esto, dijo. Me aseguraré de que lo hagan. Sophie no pensó mucho en ello. La gente hacía promesas todo el tiempo. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó a su puesto, algo era diferente. Más personas se detenían. No solo para mirar, sino para comprar. Una mujer compró 2 pinturas seguidas. Una pareja joven otra más. Para el mediodía, había vendido más cuadros de los que había vendido en los últimos 4 días juntos. Entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas, su mejor amigo. Tía, mira esto. Abrió el enlace. Era un artículo. Luchando por el arte, luchando por la vida, la adolescente que está pintando su camino hacia la quimioterapia. Al final del artículo, miles de compartidos. El corazón de Sophie latía con fuerza. Esto era real. Pero ni siquiera entonces sabía cuán grande estaba a punto de volverse este momento. Porque su cliente más importante hasta ahora ya estaba en camino. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera. La ciudad era un torbellino de movimiento, gente perdida en sus propios mundos, sus propios problemas, sus propias acciones. Sophie se limpió el sudor de la frente, tratando de ignorar el mareo que se colaba en su cuerpo. Su cuerpo le gritaba que descansara. Pero el descanso no pagaría la quimioterapia. Exhaló, ajustando la pequeña pila de pinturas en su mesa. La publicación en el blog de arte había ayudado. Las ventas estaban aumentando. Pero aún estaba lejos de su meta. Y entonces, sin previo aviso, la energía a su alrededor cambió. Una presencia.
Una quietud que no encajaba en medio del caos de la ciudad. Lo sintió antes de verlo. Un hombre alto y mayor se había detenido frente a su puesto. No era como los demás. No miraba su teléfono. No tenía prisa por llegar a su próxima reunión. Estaba completamente quieto. Las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero desgastada. Un sombrero de vaquero inclinado sobre su rostro. Observando sus pinturas. No solo mirándolas, sino realmente viéndolas. Sophie apenas le prestó atención al principio. Había visto todo tipo de clientes. Turistas curiosos. Empresarios escépticos. Compradores distraídos que fingían interés solo para alejarse segundos después. Pero este tipo. Algo en él era diferente. Estaba demasiado cansada para entender por qué. ¿Ves algo que te guste? Preguntó, su voz áspera tras el largo día. El hombre sonrió. Apenas un poco. Lo suficiente para que ella lo notara. Depende, dijo con una voz grave, pausada, inconfundiblemente familiar. ¿Cuál es la historia detrás de estas? Sophie vaciló. La mayoría de la gente preguntaba por los precios. No por la historia. Lo miró otra vez. ¿De verdad? Esta vez, su rostro estaba marcado por los años, pero sus penetrantes ojos azules tenían algo afilado, algo firme, como si hubieran visto un centenar de vidas y aún así nada pudiera impresionarlos. Algo en él se sentía como un viejo western cobrando vida. Sophie aclaró la garganta. Pinto porque tengo que hacerlo, dijo simplemente. Es lo único que puedo controlar en este momento. Él no parpadeó. No reaccionó. Solo esperó. Dejando que el silencio hiciera su trabajo. Así que ella se lo contó. Sobre el diagnóstico. Sobre la cuenta regresiva que los médicos le habían dado. Sobre cómo cada pincelada, cada venta, no era solo cuestión de sobrevivir. Era cuestión de recuperar su vida. Y cuando terminó, el hombre no ofreció lástima. Solo asintió. Y luego, extendió la mano hacia una pintura. Eligió un lienzo en blanco y negro. Lo inclinó ligeramente bajo la luz. Era uno de los favoritos de Sophie, un vasto paisaje desértico, la silueta de un vaquero solitario en la distancia, el contraste entre la luz y la sombra, el cielo infinito sobre él. Le había tomado semanas perfeccionarlo. El hombre lo estudió detenidamente. Luego, con un lento asentimiento, habló, me llevo este. Sophie apenas reaccionó al principio. Había pasado por esto muchas veces antes, clientes eligiendo una pieza, entregando dinero, alejándose sin pensarlo dos veces. Tragó saliva y pasó una mano por la parte trasera de su cabello corto. Está bien. El hombre ni siquiera buscó su billetera. En su lugar, sacó un talonario de cheques. Sophie parpadeó, desconcertada. ¿Quién usa cheques hoy en día? Lo observó mientras destapaba su bolígrafo. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Escribió algo. Arrancó el cheque del talonario. Se lo entregó. Sophie lo tomó con cautela, apenas sujetándolo entre sus dedos. Y entonces, lo vio. La cifra. Su respiración se detuvo. Su visión se nubló en los bordes. No. No puede ser. $50,000. Sus manos comenzaron a temblar. Esto, susurró, apenas capaz de formar palabras. Esto no puede ser correcto. El hombre sonrió de lado. Inclinó ligeramente su sombrero hacia atrás, revelando por completo su rostro. El corazón de Sophie se detuvo. Clint Eastwood. La leyenda. El ícono. El hombre cuyas películas su padre la había obligado a ver desde niña. El hombre cuya mirada había definido generaciones del cine. Y ahora, estaba ahí. Frente a ella. Comprando su arte. No.
cambiando su vida. Sophie no podía respirar. Comenzó, sacudiendo la cabeza en incredulidad. No puedo aceptar esto. Los ojos de Clint no titubearon. No es caridad, dijo. Es una buena pintura. Sophie sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ahora la gente estaba mirando. Los pocos transeúntes cercanos se habían dado cuenta. Los susurros crecían a su alrededor. Alguien sacó un teléfono. Tomó una foto. Pero Sophie no le prestó atención a la multitud. Miró a Clint. Realmente lo miró. Y vio algo más profundo en su expresión. Una comprensión silenciosa. Él sabía lo que significaba luchar por algo. Había pasado su vida haciéndolo. Y ahora, en medio de una calle concurrida, le acababa de dar la oportunidad de seguir luchando también. Sus manos se aferraron al cheque. Y por primera vez en mucho tiempo, Sophie sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Y lo más loco de todo era que esto solo era el comienzo. Pero ahí estaba. Claro como el día. $50,000. Su estómago dio un vuelco. Su pulso retumbó en sus oídos. Esto, susurró, su voz quebrándose bajo el peso del momento. Debe haber un error. Levantó la mirada hacia el hombre. El vaquero de la chaqueta de cuero. El que había pasado los últimos minutos hojeando sus pinturas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y ahora, de pie bajo el resplandor del sol de la tarde, lo vio realmente por primera vez. Los ojos azules afilados. La sonrisa ladeada. La confianza tranquila de un hombre que había pasado una vida sin dejarse sacudir por el mundo. Su respiración se detuvo. Clint Eastwood. La realización la golpeó como un tren de carga. El actor favorito de su padre. El hombre cuyas películas habían sido parte de su infancia. La leyenda de Hollywood. Que no solo interpretaba tipos duros en la pantalla. Lo era en la vida real. Y ahora, estaba frente a ella. Entregándole un cheque que podía cambiarlo todo. Él la observó con calma, leyendo el choque en su rostro. Luego, sonrió de lado. No hay error, niña, su voz era baja, firme. Solo sigue pintando. Sophie tragó con dificultad. Sus piernas se sentían débiles. Abrió la boca intentando formar palabras. Gracias. ¿Por qué estás haciendo esto? No lo merezco. Pero nada salió. Porque nada en su vida la había preparado para este momento. Y aún no había terminado. Al principio, nadie se dio cuenta. La ciudad siguió moviéndose como siempre. Rápida. Distraída. Ajena a la historia que se estaba desarrollando justo ahí, en la acera. Y entonces. El primer murmullo. Un adolescente con auriculares encajados en los oídos se detuvo en seco. Inclinó la cabeza. Miró a Clint. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, murmuró, su voz insegura pero creciendo en volumen. Ese es Clint Eastwood. Una mujer cercana se giró. Su teléfono medio levantado. Entrecerró los ojos. Su mirada saltó entre el puesto de Sophie y el hombre del gastado sombrero de vaquero. Luego un segundo murmullo. Luego un tercero. Y entonces, sucedió. Un torbellino de movimiento. Personas deteniéndose en seco. Cabezas girando. Conversaciones apagándose. Alguien jadeó. Otra persona tomó una foto. Y de repente. La tranquila tarde se convirtió en un frenesí. Los susurros se convirtieron en gritos. Dios mío. Es realmente él. Clint Eastwood está aquí. Justo aquí, en esta acera. ¿Por qué está comprando una pintura? ¿Qué está pasando? Los teléfonos se alzaron en todas direcciones.
Un grupo de estudiantes universitarios corrió más cerca, sus voces llenas de incredulidad. Una mujer de negocios en tacones casi tropezó al retroceder, arrastrando a su asistente con ella. Y luego. El punto de inflexión. Un hombre de traje. Alguien que había pasado antes junto al puesto de Sophie sin siquiera mirarlo. Se detuvo en seco. Volvió sobre sus pasos. ¿Qué está pasando?, preguntó acercándose. Miró a Clint. Luego a Sophie. Luego a la pila de pinturas. Sus ojos se posaron en el cheque que Sophie aún sostenía con manos temblorosas. Vio la cifra. Su mandíbula se cayó. Espera, soltó incrédulo. ¿Él acaba de comprar una pintura? Otra mujer ahogó un grito. ¿Por $50,000? Eso fue todo. La multitud estalló. La gente se agolpó alrededor del puesto de Sophie. Sus ojos saltando entre ella y Clint, tratando de entender lo que estaban presenciando. Y entonces, sucedió lo más loco de todo. Alguien extendió la mano por una pintura. «Me llevo esta», exclamó un hombre con un polo azul, agarrando un paisaje urbano y sacando su billetera. Sophie ni siquiera pudo procesarlo. Antes de que pudiera reaccionar. Otra mano se alzó. ¿Y esta? ¿Cuánto cuesta? Con prisa, una mujer examinaba los lienzos restantes. En cuestión de minutos, aquellas pinturas que habían pasado desapercibidas durante días comenzaron a desaparecer una por una. Nadie intentaba negociar, nadie hacía preguntas, simplemente compraban. Una adolescente sacó su teléfono y se giró hacia su madre con urgencia. «Necesito dinero ahora. Quiero una antes de que se agoten». Sophie permanecía inmóvil, atónita, mientras su pequeño puesto de arte se transformaba en la atracción más llamativa de la ciudad. Era una locura. «Why, Clint?» Clint solo observaba, tan sereno como siempre, con las manos en los bolsillos, viendo cómo todo se desenvolvía. Finalmente, se inclinó levemente y murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara: «Te lo dije, niña. Solo sigue pintando». Luego, ajustó su sombrero y se alejó, dejando a Sophie en medio del torbellino de emoción que jamás habría imaginado. Y lo más increíble, esto ni siquiera era el desenlace. Apenas era el inicio. Cuando Sophie llegó a casa esa noche, su teléfono estaba en ebullición. Las notificaciones inundaban la pantalla, el incesante sonido de mensajes y alertas resonaba una y otra vez, haciéndola sentirse abrumada. Al principio, pensó que algo estaba mal. Luego, vio los titulares: Clint Eastwood compra una pintura de una joven artista por $50,000, y la razón te sorprenderá. La leyenda de Hollywood cambia la vida de una artista con cáncer de la manera más increíble. El modesto puesto de arte de una joven se vuelve el centro de atención tras una inesperada visita de Clint Eastwood. Su imagen estaba en todas partes. Una sola foto de Clint Eastwood, de pie junto a su pequeño puesto, sosteniendo la pintura en blanco y negro del viejo oeste, circulaba por las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook estaban inundados con la historia. Un video que alguien había grabado del momento en que él le entregó el cheque ya acumulaba más de 3 millones de reproducciones. Sophie apenas podía respirar. Su mejor amigo, Lucas, fue el primero en llamarla. «Sophie, estás en todos lados». «No entiendo qué está pasando», susurró Lucas, sin apartar la vista de la interminable avalancha de comentarios. Y entonces, los mensajes comenzaron a llegar. No solo de extraños, sino de compradores, personas de todo el país, del mundo entero. Todos querían una de sus pinturas. «Hola, Sophie. Me encantaría comprar una de tus obras, haces envíos a Texas. Tu historia me ha inspirado muchísimo. Quiero encargar una pintura, cualquier precio, dime tú. Mi hija también está luchando contra el cáncer. Tu fortaleza nos da esperanza. Me encantaría apoyarte comprando algo».
Las manos de Sophie temblaban mientras deslizaba la pantalla. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Lo que comenzó con unas cuantas docenas de mensajes pronto se convirtió en cientos, luego miles. Pedidos, donaciones, solicitudes de entrevistas. Y entonces, el correo que la dejó sin aliento. Asunto, consulta de galería. Lo abrió con dedos temblorosos. Un prestigioso galerista de Nueva York quería representarla. Sophie, tu historia es extraordinaria. Nos encantaría exhibir tu trabajo en nuestra próxima exposición. Hablemos. Presionó una mano contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Esto era real. Ya no se trataba solo de vender pinturas, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Un mes después, Sophie entró al hospital para su última ronda de tratamiento. Esta vez, sin la carga de facturas impagables o preocupaciones financieras. Cada deuda, cada obstáculo que una vez amenazó su futuro, se había desvanecido. Todo por una pintura. Por un instante. Porque un hombre con un sombrero de vaquero se detuvo, escuchó, y creyó en ella. La quimioterapia fue dura, pero esta vez no tenía miedo. Porque fuera de esa habitación, su futuro la estaba esperando. Una semana después de su último tratamiento, llegó una carta. Escrita a mano. De Clint Eastwood. La abrió con cuidado, sus dedos temblorosos. Sophie, tu lucha me recuerda por qué algunas historias siguen importando. Nunca dejes de contar la tuya. Clint, las lágrimas nublaron su vista. Con suavidad, dobló la carta y la presionó contra su pecho. Esa noche, tomó un pincel y comenzó a pintar. Su primera exposición en una galería estaba programada para el mes siguiente. Su bandeja de entrada estaba repleta de pedidos. Su carrera apenas comenzaba. Pero había una pintura que jamás vendería. La primera. Aquel paisaje en blanco y negro del viejo oeste, que ahora colgaba en la colección privada de Clint Eastwood. Un recordatorio de que el verdadero coraje no es solo cosa de westerns. A veces, un solo momento puede cambiarlo todo. Para Sophie, fue su arte. Para Clint, fue verla luchar. Y para ti, tal vez este sea el recordatorio de que nunca debes rendirte. Porque cuando sigues adelante, el destino puede sorprenderte. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué sueño nunca dejarás de perseguir?